Preparémonos para el versículo del día. Salmos 89. Pacto de Dios con David. Parte 3. En una visión dijiste a tus santos: he brindado mi apoyo a un guerrero, he escogido a un joven de mi pueblo, he encontrado a mi siervo David y lo he ungido con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo siempre lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni le hará daño ningún malvado. Más bien, él derrotará a sus enemigos y herirá de muerte a los que lo aborrecen. Mi verdad y misericordia estará con él, y su poder será exaltado en mi nombre. Con su mano izquierda dominará sobre el mar, y con su mano derecha dominará sobre los ríos. Él me dirá: tú eres mi Padre, eres mi Dios, la roca de mi salvación. Y yo lo declararé mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Siempre seré con él misericordioso, y mi pacto con él se mantendrá firme. Su descendencia permanecerá para siempre, y su trono durará mientras el cielo exista. A continuación, el segmento musical de hoy en Fedecoag TV.
Bienvenidas y bienvenidos a Edúcate en Vivo, Edúcate en SEC. A lo largo de los años, la Central de Educación Cooperativa, SEC, ha fortalecido su compromiso con poner al alcance del movimiento cooperativo y de la población guatemalteca en general una oferta educativa de calidad para responder a las exigencias de la sociedad moderna. Hemos avanzado en conocer el origen y los objetivos de la SEC, así como las generalidades de cada uno de los diplomados de su oferta educativa. Para comprender mejor por qué la SEC se enfoca en la educación del capital humano, en este y los programas venideros conversaremos sobre temas educativos y otros de interés. Para concluir con la secuencia didáctica, conversaremos sobre las actividades de aprendizaje en la secuencia didáctica. Las actividades de aprendizaje son acciones. Son las tareas o ejercicios que la o el docente o el capacitador asigna a sus estudiantes, ya sea a nivel individual o en grupo. El objetivo de estas es la asimilación del contenido o programa específico para avanzar en el proceso de aprendizaje. La educación moderna ha puesto mucha atención en las actividades de aprendizaje para que las dimensiones del aprendizaje realmente se desarrollen con propiedad. Quien aprende algo está en capacidad de hacer algo. Las actividades de aprendizaje se pueden definir como recursos por su carácter instrumental. Son medios para asimilar una información, se convierten en una línea de salida, en una línea base y en un eje fundamental para la programación. Las actividades de aprendizaje sirven para aprender, para adquirir o construir el conocimiento disciplinario propio de una materia o de una asignatura. Las actividades de aprendizaje pueden incluir, entre muchas otras, preguntas guía, preguntas generadoras o detonadoras o detonantes. También preguntas o ejercicios propuestos en los textos o en la clase. Actividades que utilizan técnicas como análisis de casos, de problemas, seminarios, talleres, simulaciones, etc. Las prácticas en clase o también las prácticas en empresas y preguntas y actividades de evaluación. Existen opciones ilimitadas de actividades de aprendizaje, desde las más sencillas hasta las más complejas. De igual manera, existe una clasificación muy amplia de actividades de aprendizaje. La más conocida es la diseñada por Benjamin Bloom, porque él separa las actividades de conocimiento, las actividades de comprensión, las actividades de aplicación, las actividades de análisis, las actividades de síntesis y las actividades de evaluación. Es importante considerar algunos criterios para definir las actividades de aprendizaje que vamos a implementar en clase. Esos dos criterios son factibilidad y adecuación. Cuando hablamos del criterio de factibilidad, debemos analizar la cantidad de estudiantes y el tiempo que tenemos disponible. Además, si se cuenta con los recursos de apoyo al aprendizaje y a la docencia, o si son factibles de conseguir para no afectar la implementación de la actividad. Y el criterio de adecuación nos dice que la actividad debe ser adecuada al nivel de autonomía y apropiación de las y los docentes, pero también de las y los estudiantes. Debe darse la oportunidad de participación al grupo. Todas las actividades de aprendizaje deben ser evaluadas, pero no todas se evalúan de la misma forma. Por ejemplo, al inicio se evaluará a través de una evaluación diagnóstica. En el desarrollo o durante la clase utilizaremos la evaluación formativa, que generalmente es sin ningún tipo de punteo. Y al final o cierre de la clase realizaremos una evaluación sumativa. En esta sí debemos tener un punteo o calificación.
Es importante seleccionar las actividades de aprendizaje con coherencia, consecuenciación didáctica, factibilidad y adecuación. Y hablábamos en la diapositiva anterior que las docentes y los docentes, así como las y los estudiantes, deben entender de qué se tratan las actividades. Muchas veces las y los docentes implementan actividades que ellos y ellas no podrían resolver y pretenden que los estudiantes sí, o viceversa. Las y los docentes sí tienen control de estas actividades, pero las y los estudiantes no saben ni de qué se trata. Por eso es tan importante que las actividades de aprendizaje sean coherentes y adecuadas al nivel de cada grupo. No importa cuál sea el tipo de actividad, siempre debe ser explicada a las y los estudiantes antes de que la realicen, de tal manera que entiendan de qué se trata. Posteriormente, la o el docente deberá promover la reflexión permanente de las actividades de aprendizaje para que las y los estudiantes piensen, analicen, procesen, decodifiquen y escriban. ¿Por qué? Porque muchas veces solo implementamos la actividad, finalizó y no la volvemos a analizar. Siempre hay que retomar las actividades de aprendizaje, buscar los momentos oportunos durante el periodo de clase para retomar el resultado de esas actividades de tal manera que las y los estudiantes de verdad le den significado a lo que hicieron. Por último, se sugiere no realizar la misma actividad continuamente, porque entonces se perderá el objetivo de la misma y creará aburrimiento y falta de interés en las y los estudiantes y desmotivan la realización de la misma. En concordancia con la secuencia didáctica, las actividades de aprendizaje deben realizarse según el momento de la clase en que se van a implementar. Hay actividades de aprendizaje de inicio, hay actividades de aprendizaje de desarrollo o durante clase y hay actividades de aprendizaje de cierre o finales. Para las actividades de inicio, estas nos favorecen la disposición al aprendizaje, crean un ambiente propicio para aprender, un clima de clase positivo y dinámico, un proceso diagnóstico, activación de conocimientos previos y nos sirve como actividad rompehielo. Las actividades de desarrollo o durante clase nos ayudan a desarrollar habilidades y a adquirir conocimiento por intercambio de las y los docentes con las y los estudiantes y los recursos de aprendizaje y equipamiento con que se cuenta. Las actividades de aprendizaje de cierre promueven la integración de lo aprendido y se generan las bases para la transferencia de aprendizaje de manera autónoma. Ayudan a la metacognición. Generalmente, las actividades de inicio y las actividades de desarrollo se hacen en el periodo de clase y las actividades de cierre son las tareas o evaluaciones que asignamos. Como actividades de aprendizaje de inicio, vamos a reconocer que tienen el propósito de comunicar a las y los estudiantes lo que aprenderán en la sesión. También van a activar o movilizar sus saberes previos, es decir, una evaluación diagnóstica, que servirá como enlace o puente para la construcción de los nuevos aprendizajes durante la clase. Se puede iniciar con una técnica dinámica de animación, con preguntas orientadas a revisar contenidos previos, con pruebas cortas, con música, una sopa de letras, un asentamiento de los contenidos de la clase anterior, adivinanzas, mapas conceptuales, cuentos y narraciones, relatos personales, etc. Lo importante es que estas actividades activen al grupo. Las actividades de aprendizaje de desarrollo de clase. Estas actividades fortalecen el procesamiento de la nueva información,
focalizando la atención de las y los estudiantes al poner en práctica esos conocimientos y adecuarlos a su realidad. Es un momento fuerte de interacción y de desarrollo de las habilidades contenidas en el programa de estudio, por lo que debe tener relación con el contenido que se está abordando. Son actividades formativas, por lo que generalmente no son objeto de calificación numérica. Podemos utilizar actividades de aprendizaje de desarrollo que apoyan el abordaje de contenidos pragmáticos relacionados con la realidad de las y los estudiantes, como por ejemplo una lluvia de ideas, debates, simulaciones, lecturas de textos asignados, estudios de caso, escucha activa, entrevistas, encuestas, mapa conceptual, rompecabezas, sociodramas. Pero siempre estas actividades deben tener relación con el contenido que se está desarrollando en clase. Las actividades de aprendizaje de cierre o final de clase. El cierre de clase es el momento para conocer los logros alcanzados en función del objetivo establecido. Sirven para potenciar valores, virtudes y actitudes hacia el aprendizaje. Estas actividades permiten comprobar si las y los estudiantes adquirieron nuevos conocimientos, reforzaron los conocimientos previos y organizaron mentalmente esos conocimientos en un aprendizaje significativo. Recuerden, todas las actividades deben contribuir a que las y los estudiantes sepan que lo que ya sabían es útil y los nuevos conocimientos les van a ayudar a actuar de mejor manera frente a su realidad. Si no logramos eso, algo está fallando en las actividades de aprendizaje. Generalmente, las actividades de cierre se asignan como una tarea fuera del periodo de clase y se deberá entregar en una fecha próxima, señalada por la o el docente. Estas actividades de final de clase son objeto de evaluación sumativa, es decir, llevan una calificación o punteo. Por ejemplo, podemos utilizar resúmenes, investigaciones, ensayos, artículos académicos, proyectos sociales, comprensión lectora, entre otros. ¿Para qué? Para que de manera autónoma las y los estudiantes verifiquen su metacognición. La SEC y las actividades de aprendizaje. La Central de Educación Cooperativa, SEC, pone a disposición de sus estudiantes 3 esquemas metodológicos llamados Edúcate, para que puedan estudiar el diplomado de su elección de la forma que más les convenga. Estas modalidades son Edúcate presencial, Edúcate en línea y Edúcate en línea acompañada. Además, dichos esquemas se fortalecen mediante el uso y aplicación de actividades de aprendizaje como lectura de documentos de apoyo, investigación, análisis de casos, laboratorios, participación interactiva en foros, en chats, en redes sociales, discusiones virtuales y presenciales, siempre que el semáforo epidemiológico lo permita, entre otras, con lo cual cumplimos con la secuencia didáctica para lograr un aprendizaje significativo. La SEC implementa la secuencia didáctica en los diplomados que integran su oferta educativa porque el objetivo principal es que las y los estudiantes no solo aprendan nuevos conocimientos, que los vinculen con los conocimientos y experiencia previa que ya tienen y que tengan la capacidad de practicarlos en su vida diaria. Además, a través de los años de funcionamiento, la SEC se ha adaptado a los cambios que la sociedad moderna demanda, revisando sus objetivos, su metodología, sus recursos tecnológicos, lo que permite ofrecer al movimiento cooperativo y a la población en general una oferta educativa de calidad.
En esta entrega compartimos aspectos generales sobre las actividades de aprendizaje en la secuencia didáctica y los esquemas metodológicos de la SEC. No lo dudes, SEC es tu opción educativa. Continuaremos en próximas entregas abordando temas educativos de interés. Gracias por acompañarnos y les invitamos a no perderse nuestra programación. SEC, llevando la educación hasta el último rincón de Guatemala. No olviden suscribirse a nuestro canal, darnos like y activar la campanita. Si deseas presentarnos alguna inquietud o información adicional que necesites, por favor, escríbenos al correo electrónico sec@fedecoag.org.gt o visita nuestra página web www.fedecoag.org.gt/SEC, o también nos puedes llamar al número 2305-1900 extensión 157. Será un gusto atenderte. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.